por la tarde. Auditorio, yo le quiero agradecer al doctor Ricardo Pasco que haya tomado la llamada. La realidad es que Ricardo Pasco es un hombre, un político ya de trayectoria, de vasta experiencia, de larga trayectoria. Ha sido jefe delegacional, fue también, estuvo en la cuestión también en otra delegación, en 2 delegaciones, ha estado ya prácticamente al frente de ellas, aspiraba a ser jefe delegacional en Miguel Hidalgo, además ha sido embajador de México en Cuba. Ricardo, te saludo, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos, primero te pregunto, ¿cómo ha quedado aquel asunto de lo que estabas aspirando en últimas fechas? Ya estás en otra situación, supongo. Sí, bueno, hubo el proceso interno del PAN en la delegación Miguel Hidalgo, quedó otro aspirante. Creo que el PAN aún no está en condiciones de aceptar a nuevas voces y nuevos espíritus dentro del partido, pero bueno, ahí quedaron las cosas, Raimundo, y ahora estoy a tus órdenes para comentar este tema del viaje de nuestro presidente a Cuba, con mucho gusto. Oye, exactamente, Ricardo, el presidente de la República va a Cuba. Hay ahí algunas situaciones incómodas. Hay que recordar que a raíz del gobierno de Fox, la relación con Cuba quedó tensionada, quedó distante. A Felipe Calderón ha llegado y ha empezado a estrechar los lazos, pero el presidente va a este país de Cuba el día de mañana, estará por allá hoy mismo. El asunto es que parece que se va a hablar, entre otras cosas, de los derechos humanos, y sabemos que Cuba pues adolece de este problema, y luego el presidente de ahí parte a la Cumbre de las Américas. Tú fuiste embajador de México en Cuba. ¿Cómo ves esta reunión de nuestro presidente con el presidente cubano? ¿Crees que se toque el asunto de los derechos humanos? Bueno, en primer lugar, hay que decir que hay que ubicar en el contexto en el que se da la visita a La Habana en este momento. El presidente irá a La Habana, después a Haití, para culminar en la cumbre hemisférica de las Américas en Cartagena, Colombia. Hay que recordar, Raimundo, que antes de la cumbre en Cartagena, el propio presidente colombiano Santos viajó a La Habana y discutió con Raúl Castro otra vez las presiones estadounidenses para que no asistiera a Cuba al encuentro. Esto lo menciono, Raimundo, porque tiene un extraño y fantasmal similaridad con lo que sucedió cuando sucedió lo del Come si te vas. Famoso Come si te vas de Fidel Castro. Con Fidel Castro. Allá en Nuevo León. Cuando Fox trató de que no fuera Fidel Castro a la cumbre, también por presiones norteamericanas. Aquí la gran diferencia, lo quiero dejar en claro, es de que Colombia sí supo resolver el dilema y México no. Colombia supo ir, en este caso el presidente colombiano tomó un avión, se fue a La Habana y discutió el asunto con Raúl. En vez de eso, Fox más bien evadió el tema siempre. Claro. Yo recuerdo bien cuando fue Fox a La Habana, Fidel le preguntó concretamente en la reunión que tuvimos si había alguna cosa relacionada con la cumbre en Monterrey, y Fox le dijo que no. Realmente fue un cobarde Fox. Ricardo, ¿tú estabas como embajador en aquella fecha? Yo estaba como embajador y yo estaba en esa reunión. ¿Ya? Y lo que me comentó el canciller cubano después es de que, extrañado, me dijo, pues qué raro que su presidente no aprovechó el momento para pedirle a Fidel pues que buscaran una salida alterna. Claro. Pero en vez de eso, Fox y Castañeda, dos ladinos, hicieron todo a hurtadillas y no supieron negociarlo. Todo este antecedente lo menciono porque viene
va el presidente Calderón a La Habana ahorita y en 2 días va a estar en Cartagena en la reunión. Sí. Y yo creo que el simbolismo que implica el que el presidente mexicano vaya primero a La Habana, que pase por La Habana y después vaya a la cumbre, es un acto, hay que interpretarlo así también, como una suerte de espaldarazo a la madurez del gobierno cubano de no armar un incidente internacional en torno a este asunto. Claro. Y lo comparo, insisto, es tan similar a lo que sucedió con el Come y Te Vas, que me parece significativo. En este caso, me parece que el presidente Calderón ha abordado el tema de su viaje a Cuba con mucho más madurez. Ya está la canciller, por ejemplo, hoy ya está en La Habana atendiendo los asuntos de la agenda. Sí. Y en cambio, en nuestro caso, pues llegaron Fox, Martita y Castañeda, todos como muégano, llenos de miedo a La Habana. Y bueno, esto habla muchísimo de un cambio de visión y de trato, y me parece que la madurez del trato que le está dando Calderón es significativamente diferente. Y esto lo señalo porque me parece que tendrá el presidente Calderón mucho más autoridad moral para, si quiere, plantear temas de derechos humanos, de la inquietud del gobierno de México por el respeto a la libre expresión en la isla, y lo hace con autoridad, no en un plan de confrontación, sino en un plan de colaboración, de hacer un planteamiento de buena fe. O evadiendo los problemas, no enfrentando las realidades, doctor Ricardo. Bueno, lo está enfrentando o lo está encarando en el sentido de que va a la isla, no está en un plan protagónico ni de enfrentamiento, sino buscando, yo creo, al igual que el Papa que estuvo ahí hace 2 semanas, de buscar que haya soluciones a los problemas que todo el mundo sabemos que existen en la isla y que tienen que atenderse de una u otra manera. Importante lo que dices, Ricardo. Fíjate nada más, qué dato tan interesante. Tú eras embajador de México en Cuba cuando fue aquel suceso del famoso Come y Te Vas, que fue en Nuevo León. Lo recuerdo bien, cuando se hizo un verdadero escándalo mundial por la falta de pericia de inteligencia, tanto de quien estaba al frente en la Cancillería, como del propio presidente Calderón. Ya sabemos que a Calderón, a Vicente Fox, ya sabemos que le quedó muy grande el cargo como presidente, y bueno, por supuesto Castañeda igual como secretario de Relaciones Exteriores, ya sabemos también su historia. Fíjate qué interesante dato, por eso era importante tu punto de vista. Yo no tenía con certeza esa información, sabía que había sido embajador, pero no sabía en qué momento. Pero fíjate nada más qué bien se aborda, qué distinto, como bien dices, el presidente de Colombia va y discute, aclara puntos y partidas con el presidente de Cuba para que no haya problema en la Cumbre de las Américas que se va a realizar allá en Colombia, donde por supuesto debe de estar Barack Obama. Así que qué formas tan distintas de abordar este tema y qué formas tan distintas de manejarlo, por supuesto también del presidente Felipe Calderón. Híjole, Ricardo, que ojalá que en el próximo gobierno que llegue, indudablemente si es del PAN, del PRD o del PRI, va a ser un nuevo gobierno, ojalá que un hombre de talento como tú pues pueda tener cabida y espacio en lugares tan importantes como los que has desempeñado, Ricardo, porque imagínate un hombre con tu trayectoria, con tu conocimiento, creo que siempre pues debe de caber en situaciones de este tipo. Así que ojalá estemos próximamente en comunicación y después vamos platicando sobre los aspectos de la campaña, porque además tú eres un hombre profundo conocedor de la política, has estado muy inmerso en ella y por supuesto en algunos de los partidos, así que creo que tenemos tela donde cortar para platicar próximamente, Ricardo. Con mucho gusto, Raimundo, muchas gracias, muy buenas tardes. Así es, ahí está pues el punto de vista, le digo, de un experto en política, pues sobre todo política internacional, Ricardo Pasco. Por la tarde.